en la vasta corriente del tiempo, hay nombres que el mundo no ha podido olvidar, nombres que se repiten en las estatuas, en los libros, en las leyendas. Alejandro es uno de ellos. Nació en una tierra de guerreros, bajo la sombra de un imperio y el peso de una ambición heredada. Fue hijo de un rey y alumno de un filósofo, moldeado entre el acero y las ideas. Desde joven, escuchó que los dioses caminaban con los hombres y creyó que él era uno de ellos. Su mirada no se detuvo en su reino, ni siquiera en su continente. Miraba hacia el horizonte con hambre de historia. A los 20 años, tomó el trono, y con él, la responsabilidad de cumplir sueños que no eran suyos. Pero lo que hizo después no fue obedecer, fue transformar. En menos de una década, cruzó 3 continentes, fundó ciudades y derribó imperios. Habló muchas lenguas, caminó por desiertos, desafió montañas y nunca se detuvo. Su ejército no solo conquistó territorios, mezcló culturas, costumbres y creencias. Fue amado por unos, temido por muchos y discutido por todos. No dejó un heredero claro, ni un mapa intacto, pero dejó un legado que aún late en libros, nombres y fronteras. Esta es la historia de Alejandro de Macedonia, un joven que soñó con ser inmortal, y lo logró, aunque no como él imaginaba. Capítulo 1. Orígenes de un rey. Alejandro nació en el año 356 a.C., en la ciudad de Pella, capital del reino de Macedonia. Su padre, Filipo II, era entonces el monarca de una región que, aunque considerada periférica por los griegos del sur, estaba en pleno proceso de consolidación militar y política. Filipo había transformado el ejército macedonio, introduciendo la falange como unidad de combate principal, y había sometido o aliado a gran parte de las ciudades-estado helenas bajo su autoridad. Su madre, Olimpia de Epiro, era una mujer profundamente religiosa, orgullosa de su linaje, y se decía que creía descender de los propios dioses. Desde el inicio, Alejandro creció en un ambiente de poder, tensión y ambición. A pesar de su cercanía con ambos progenitores, la relación entre sus padres era complicada, marcada por intrigas cortesanas y rivalidades políticas. En su infancia, Alejandro recibió una educación noble. Fue instruido en lectura, música, retórica y gimnasia, como era costumbre para los hijos de la aristocracia. Pero su formación daría un giro decisivo cuando, a los 13 años, su padre contrató a Aristóteles como tutor. El filósofo de esta gira se trasladó a Mieza, donde educó a Alejandro y a un pequeño grupo de jóvenes nobles macedonios en materias como filosofía, ética, lógica, literatura y ciencias naturales. Esta etapa dejó una profunda huella en Alejandro, que desde entonces mantendría una admiración por la cultura griega clásica, incluso mientras lideraba campañas militares más allá del mundo helénico. Según algunos relatos, Aristóteles inculcó en él la idea de que los griegos eran superiores a los pueblos bárbaros, aunque también lo expuso a obras que hablaban de la diversidad de costumbres y formas de gobierno. Alejandro creció admirando a héroes como Aquiles, cuya historia conocía a través de la Ilíada, obra que según se cuenta llevó consigo durante sus campañas. Desde muy joven, mostró un temperamento fuerte, una notable inteligencia y una confianza en sí mismo que llamaba la atención en la corte. Se decía que dominaba fácilmente el debate y que tenía una mirada aguda para los asuntos políticos. Una anécdota popular cuenta que fue capaz de domar un caballo salvaje, Bucéfalo, cuando tenía apenas 12 años, lo que impresionó profundamente a su padre. Filipo le dijo entonces: «Hijo, búscate otro reino, porque Macedonia es muy pequeña para ti». La relación entre padre e hijo fue ambivalente. Alejandro admiraba el genio militar de Filipo,
pero también sentía celos de sus conquistas y recelaba de las nuevas esposas que amenazaban su posición como heredero. En varias ocasiones se produjeron tensiones entre ambos, especialmente cuando Filipo se volvió a casar con una noble en Macedonia, Cleopatra Eurídice, lo que llevó a Alejandro y Olimpia a alejarse temporalmente de la corte. Sin embargo, siempre regresaba y cada vez más asumía responsabilidades en asuntos de Estado y en el ejército. A los 16 años, cuando Filipo marchó a combatir en Asia, dejó a Alejandro como regente de Macedonia. Durante esa ausencia, Alejandro reprimió una revuelta en Tracia y fundó una ciudad, Alejandrópolis. A los 18 años participó activamente en la batalla de Queronea, donde comandó el ala izquierda del ejército macedonio. Esa batalla fue crucial. Filipo derrotó a una coalición de polis griegas, estableciendo definitivamente la hegemonía macedonia sobre Grecia. La participación de Alejandro en esa victoria consolidó su prestigio militar y lo proyectó como heredero legítimo. En pocos años, Alejandro había pasado de ser un joven inquieto a convertirse en figura clave del nuevo orden griego. Su infancia había terminado. Ahora estaba preparado para asumir un papel más allá del reino que lo había visto nacer. Capítulo 2. El ascenso al trono. En el año 336 a.C., Filipo II fue asesinado durante una ceremonia en el teatro de Egas, la antigua capital de Macedonia. El asesinato fue perpetrado por Pausanias, un miembro de su guardia personal, y las causas siguen siendo motivo de debate entre los historiadores. Algunos lo atribuyen a una venganza personal, otros sugieren una posible conspiración en la que incluso Olimpia o el propio Alejandro podrían haber estado involucrados. Lo cierto es que, tras la muerte del rey, el trono quedó vacante en un momento delicado. Alejandro, de apenas 20 años, fue proclamado rey por el ejército macedonio de forma casi inmediata, gracias al respaldo de importantes generales y al prestigio que ya había ganado. Sin embargo, su posición no estaba completamente asegurada. Filipo había tenido otros hijos, y muchas regiones del reino veían con recelo la ascensión de un joven inexperto. Olimpia, su madre, actuó con rapidez y decisión. Mandó ejecutar o eliminar a varios rivales potenciales, incluyendo a Cleopatra Eurídice, última esposa de Filipo, y a su hija recién nacida. Estos hechos aseguraron el trono para Alejandro, aunque dejaron una marca de violencia en los comienzos de su reinado. Apenas instalado como monarca, Alejandro tuvo que enfrentar varios desafíos inmediatos. En el norte, tribus tracias y ilirias se rebelaron aprovechando la inestabilidad. Alejandro marchó hacia ellas con decisión, derrotándolas en una campaña rápida que demostró su capacidad militar y política. Al regresar, se encontró con una amenaza aún mayor. Muchas polis griegas, especialmente Atenas y Tebas, pensaron que podían liberarse del dominio macedonio tras la muerte de Filipo. La Liga de Corinto, que Filipo había creado para mantener un frente unido contra Persia, parecía a punto de disolverse, pero Alejandro no dudó. Marchó hacia el sur con su ejército y exigió obediencia inmediata. Atenas vaciló, pero optó por negociar. Tebas, en cambio, se rebeló abiertamente. En el año 335 a.C., Alejandro sitió Tebas. La resistencia fue firme, pero breve. Cuando las murallas cayeron, el joven rey ordenó destruir la ciudad casi por completo. Solo se salvaron los templos y la casa de Píndaro, el poeta. Los ciudadanos que no murieron fueron vendidos como esclavos. Esta acción fue interpretada como un mensaje claro al resto de Grecia. No habría tolerancia con la desobediencia. La severidad del castigo causó conmoción
pero también consolidó el respeto, o el temor, hacia Alejandro. Después de Tebas, no hubo más revueltas importantes. Con Grecia pacificada, Alejandro retomó el proyecto que su padre había dejado inconcluso, la invasión del imperio persa. La Liga de Corinto volvió a reunirse y lo proclamó, como a Filipo antes que él, hegemón de los griegos, es decir, comandante supremo de la campaña contra Persia. No todos los griegos lo aceptaban de corazón, pero nadie se atrevió a oponerse abiertamente. Mientras tanto, Alejandro fortaleció su posición en Macedonia, reorganizó el gobierno y se aseguró de que no hubiera focos de inestabilidad interna. También comenzó a planificar cuidadosamente la campaña asiática, una empresa que requería una logística inmensa: barcos, rutas, provisiones, alianzas y conocimientos geográficos. A diferencia de su padre, Alejandro no se conformaría con una intervención parcial. Su ambición era mayor. No quería limitarse a liberar las ciudades griegas de Asia Menor. Quería llegar hasta el corazón del imperio persa y derribarlo por completo. A principios del año 334 a.C., cruzó el Helesponto al frente de un ejército que, aunque no era muy numeroso, estaba bien entrenado y organizado. Al llegar al otro lado, se dice que lanzó una lanza sobre la costa y declaró que Asia le pertenecía por derecho de conquista. Era un gesto simbólico, pero también una declaración de intenciones. Alejandro ya no era un joven príncipe inseguro. Era un rey consolidado y decidido a construir un imperio propio. Capítulo 3. La campaña contra Persia. En la primavera del año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército de aproximadamente 35.000 hombres. La expedición estaba integrada por macedonios, griegos aliados y mercenarios, además de una pequeña flota naval. Su objetivo era ambicioso: derrocar al imperio persa, uno de los estados más poderosos del mundo antiguo. Al desembarcar en Asia Menor, Alejandro realizó un gesto simbólico. Visitó la supuesta tumba de Aquiles en Troya, rindiendo homenaje al héroe homérico que tanto admiraba. Este acto fue interpretado por muchos como una declaración de su propio destino. Sin embargo, su campaña no comenzó con rituales, sino con una batalla. Poco después de cruzar el estrecho, Alejandro se enfrentó a un contingente persa en las orillas del río Gránico, cerca de la actual Turquía occidental. Los sátrapas persas, encargados de defender la región, decidieron detener al invasor en el cruce del río. A pesar de las dificultades del terreno, el río, las orillas elevadas, la infantería enemiga bien posicionada, Alejandro ordenó el ataque inmediato. Dirigió personalmente la carga de caballería y logró romper la línea persa. Fue una victoria importante. No solo derrotó al ejército enemigo, sino que también abrió el camino para avanzar hacia el interior de Asia Menor. Además, esta victoria tuvo un efecto propagandístico decisivo. Demostró que los persas podían ser vencidos en campo abierto. Tras la victoria en el Gránico, Alejandro recorrió la costa de Asia Menor, liberando una a una las ciudades griegas que estaban bajo dominio persa. En algunas, como Sardes, fue recibido como un libertador. En otras, como Mileto y Halicarnaso, encontró resistencia y debió recurrir al asedio. A diferencia de otros conquistadores, no impuso un gobierno directo, sino que permitió cierta autonomía a las ciudades a cambio de lealtad y tributo. También restableció democracias en algunas polis, lo que reforzó su imagen como defensor del mundo heleno. Durante esta etapa, consolidó su control sobre el mar Egeo y debilitó la influencia naval persa en la región. Mientras Alejandro avanzaba hacia el este,
el rey persa Darío III comenzó a movilizar su ejército. La situación se volvió crítica en el otoño de 333 a.C., cuando ambos ejércitos se encontraron cerca de la ciudad de Isos, en el sur de Anatolia. Darío contaba con una fuerza numéricamente superior, pero cometió un error estratégico al dejar que su ejército quedara atrapado entre el mar y las montañas, en un terreno estrecho que impedía desplegar sus tropas con eficacia. Alejandro aprovechó esta ventaja y dirigió un ataque decidido contra el centro de la línea persa, donde se encontraba el propio Darío. La batalla fue caótica, pero el resultado fue una victoria rotunda para los macedonios. Darío huyó del campo de batalla, dejando atrás su carro, su campamento y, lo más significativo, a su propia familia. Entre los prisioneros capturados se encontraban la madre, la esposa y las hijas del gran rey. Según los cronistas, Alejandro las trató con respeto y las dejó vivir en su campamento con todos los honores, lo que sorprendió incluso a sus aliados. Este gesto consolidó su reputación no solo como líder militar, sino también como figura política con aspiraciones más amplias. Ya no era solo un rey griego enfrentado a Persia. Comenzaba a presentarse como heredero legítimo del propio imperio que intentaba conquistar. Tras Isos, muchas ciudades y regiones comenzaron a rendirse voluntariamente. Algunas, como Fenicia, ofrecieron resistencia parcial, mientras que otras, como Egipto, observaron con atención lo que estaba por venir. La victoria en Isos marcó un punto de no retorno. Alejandro no solo había derrotado a Darío en combate, sino que había capturado el símbolo de su autoridad, su familia real. Aunque Darío aún conservaba un enorme territorio y recursos, su prestigio había sufrido un golpe profundo. Alejandro, por su parte, estaba decidido a seguir avanzando. Para él, la campaña ya no era simplemente una expedición militar. Era el inicio de una transformación que iría más allá de las fronteras conocidas. Y apenas comenzaba. Capítulo 4. De faraón a conquistador del mundo. Después de la victoria en Isos, Alejandro dirigió su atención hacia el sur. En lugar de perseguir a Darío de inmediato, decidió asegurar las costas del Levante y el control del Mediterráneo oriental. Su objetivo era estratégico: privar al imperio persa de sus principales puertos marítimos y proteger su retaguardia antes de internarse hacia el corazón del imperio. Comenzó una serie de campañas a lo largo de la costa fenicia. Algunas ciudades, como Marat y Biblos, se rindieron sin luchar. Otras, como Tiro, ofrecieron una feroz resistencia. El sitio de Tiro, en el año 332 a.C., fue una de las operaciones militares más complejas de su carrera. Tiro era una isla fortificada, situada frente a la costa, y Alejandro ordenó la construcción de un gran espigón para unir la ciudad con tierra firme. El asedio duró varios meses, durante los cuales los macedonios enfrentaron constantes ataques navales y defensas elaboradas. Finalmente, lograron tomar la ciudad. La destrucción fue considerable, y miles de sus habitantes fueron ejecutados o vendidos como esclavos. La toma de Tiro fue un mensaje claro. La resistencia traería consecuencias severas. Desde allí Alejandro marchó hacia Gaza, donde también encontró resistencia, y luego hacia Egipto. A diferencia de las ciudades fenicias, Egipto no opuso resistencia. Los persas eran impopulares entre la población local, y Alejandro fue recibido como un libertador. Fue proclamado faraón y reconocido como gobernante legítimo. Durante su estancia en Egipto, fundó una nueva ciudad, Alejandría, en la costa del delta del Nilo. La ciudad fue diseñada como un centro de comercio, cultura y poder,
con una posición estratégica entre el Mediterráneo y el interior del continente africano. Con el tiempo, Alejandría se convertiría en una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo. Uno de los episodios más simbólicos de su paso por Egipto fue su viaje al oasis de Siwa, en el desierto occidental. Allí visitó el oráculo de Amón, una divinidad asimilada a Zeus por los griegos. El sacerdote, según cuentan las fuentes, lo habría saludado como hijo de Zeus, reforzando la creencia, al menos en el entorno de Alejandro, de su origen divino. Este episodio marcaría el inicio de una transformación profunda en su identidad como gobernante. Ya no se presentaba solo como rey de Macedonia o líder de los griegos, sino como una figura universal, digna de reverencia más allá de cualquier frontera cultural. En el año 331 a.C., Alejandro dejó Egipto y marchó al encuentro definitivo con Darío III. El emperador persa había reunido un enorme ejército, posiblemente mucho mayor al de los macedonios. Ambos bandos se enfrentaron en la llanura de Gaugamela, cerca del actual norte de Irak. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro empleó una táctica flexible, con movimientos envolventes y ataques dirigidos al centro enemigo. Una vez más, Darío fue derrotado y huyó del campo de batalla. Esta vez, sin embargo, el colapso del imperio persa era inevitable. Tras la victoria, Alejandro entró en Babilonia sin resistencia. Fue recibido como rey y ofreció sacrificios en los templos locales, respetando las costumbres religiosas de la ciudad. Desde allí marchó hacia Susa, donde se hizo con enormes tesoros almacenados por los persas. Luego avanzó hacia Persépolis, la capital ceremonial del imperio, símbolo del poder aqueménida. Allí, Alejandro permitió que sus tropas saquearan la ciudad. Posteriormente, en un acto controvertido, ordenó la quema del palacio real. Algunos afirman que fue una venganza simbólica por las invasiones persas a Grecia siglos atrás. Otros creen que fue un gesto impulsivo, del que se arrepintió. Con Persépolis destruida y Darío huido, Alejandro era en la práctica el nuevo señor del mundo persa. Pero su ambición no se detuvo allí. En lugar de regresar a Macedonia, decidió continuar la campaña hacia el este, en busca del propio Darío y del control total del vasto territorio que aún quedaba. Al mismo tiempo, comenzó a adoptar prácticas orientales, vestimenta persa, protocolo cortesano y exigencias de sumisión a su persona. Estas decisiones causarían tensiones con sus oficiales macedonios, que lo veían alejarse de sus raíces helénicas. Sin embargo, para Alejandro, ya no se trataba solo de conquistar territorios, se trataba de gobernarlos, y para eso necesitaba ser aceptado no solo como un invasor victorioso, sino como un verdadero soberano en todas las culturas. Capítulo 5. El límite del imperio. Tras la caída de Persépolis y la huida de Darío, Alejandro marchó hacia el noreste del antiguo imperio aqueménida, decidido a consolidar su dominio y perseguir hasta el final al monarca persa derrotado. En el año 330 a.C., Darío fue finalmente asesinado por uno de sus propios sátrapas, Besos, mientras huía hacia Bactria. Alejandro, al enterarse del crimen, mostró respeto por su antiguo enemigo, recuperó su cuerpo y le ofreció un funeral real en Persépolis. A partir de ese momento, comenzó a presentarse como el legítimo sucesor de los grandes reyes persas, no solo por conquista, sino también por derecho político. Pero la campaña no terminó con la muerte de Darío. Besos se proclamó nuevo rey con el nombre de Artajerjes V y trató de organizar la resistencia en las regiones orientales. Alejandro emprendió entonces una serie de campañas en Bactria y Sogdiana, territorios que corresponden a partes del actual Afganistán
Tayikistán y Uzbekistán, que le tomarían cerca de 2 años. Estas regiones eran difíciles tanto por su geografía montañosa como por la fragmentación tribal de su población. La guerra se volvió más compleja, basada en asedios, persecuciones y enfrentamientos menores, pero constantes. Durante este periodo, Alejandro comenzó a implementar políticas de integración cultural. Se casó con Roxana, hija de un noble bactriano, en un gesto que buscaba sellar una alianza política y dar legitimidad a su dominio. También promovió matrimonios mixtos entre sus soldados y mujeres locales, incentivó la adopción de costumbres persas y comenzó a incluir soldados iranios en sus filas. Estas decisiones generaron tensiones con sus oficiales y veteranos macedonios, que veían con recelo la pérdida de identidad helénica de su líder. Aún así, Alejandro parecía cada vez más convencido de su papel como gobernante de un imperio multicultural y no solo como jefe de una élite griega o macedonia. Uno de los momentos más oscuros de esta etapa fue la muerte de Clito el Negro, un veterano general macedonio que había salvado la vida de Alejandro en la batalla del Gránico. Durante un banquete, Clito criticó duramente las políticas de Alejandro, su adopción de costumbres persas y su autoritarismo creciente. En medio de una discusión acalorada, Alejandro lo mató con su propia lanza. Aunque luego mostró remordimiento, el hecho marcó una ruptura simbólica entre el Alejandro rey y el Alejandro camarada de sus tropas. En el año 327 a.C., Alejandro cruzó el Hindu Kush y se adentró en el subcontinente indio. Su objetivo era seguir expandiendo el imperio más allá de los límites conocidos. Allí enfrentó nuevas culturas, lenguas y formas de organización política. En el río Hidaspes se enfrentó al rey Poro, un gobernante local que le presentó una fuerte resistencia. La batalla fue dura, pero Alejandro logró la victoria. Impresionado por el coraje y la dignidad de su enemigo, lo perdonó y lo confirmó como sátrapa de su propio reino, bajo la autoridad de Macedonia. Después de la batalla del Hidaspes, Alejandro deseaba continuar su marcha hacia el Ganges, donde se encontraban otros grandes reinos. Pero sus soldados, agotados por años de campaña, enfermedades, climas extremos y nostalgia por su tierra, se negaron a seguir. En el río Éfasis, sus oficiales intervinieron y le pidieron regresar. Alejandro, aunque frustrado, accedió. Construyó 12 altares a los dioses, como símbolo de los límites alcanzados, y dio la orden de emprender el regreso. El regreso fue tan desafiante como la conquista. Una parte del ejército descendió por el Indo en barcos, mientras Alejandro dirigió otra columna por el desierto de Gedrosia, en la actual Beluchistán. Esa travesía fue especialmente dura. La falta de agua y alimentos causó grandes pérdidas. El propio Alejandro compartió el sufrimiento con sus hombres, lo que reforzó, al menos temporalmente, la lealtad de su ejército. En el año 324 a.C., Alejandro regresó a Susa, una de las antiguas capitales persas. Allí celebró una gran ceremonia de matrimonios colectivos entre oficiales macedonios y mujeres nobles persas. Continuó promoviendo la integración cultural y reorganizó las estructuras administrativas del imperio. Pero también aumentaron las tensiones internas, los conflictos entre culturas y las dudas sobre el rumbo de su gobierno. Alejandro había conquistado más territorio del que cualquier otro líder griego había soñado. Pero en su intento de unificar un imperio diverso, había comenzado a perder la cohesión interna de su ejército. A medida que se acercaba a Babilonia, los signos de desgaste eran cada vez más visibles. El imperio había alcanzado su máxima extensión, pero su equilibrio era frágil,
y el propio Alejandro comenzaba a sentirse rodeado no solo de enemigos, sino de incertidumbre. Capítulo 6. El fin del conquistador. En el año 324 a.C., Alejandro regresó a Babilonia. Había pasado más de una década desde que había partido de Macedonia. Durante ese tiempo, había creado el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces, pero sus ambiciones aún no estaban satisfechas. En su mente, no había terminado. Pensaba en nuevas campañas, hacia Arabia, hacia el oeste del norte de África, incluso hacia el sur de Italia y Cartago. También planeaba reorganizar la administración de sus vastos dominios y consolidar el poder con una burocracia unificada. Pero su imperio era tan extenso como inestable. Una de sus primeras acciones fue anunciar grandes reformas. Impuso una reorganización de satrapías, ordenó la recaudación de impuestos atrasados y comenzó a crear un cuerpo administrativo en el que convivieran funcionarios persas y macedonios. También incorporó a jóvenes soldados persas al ejército macedonio, entrenados según el modelo helénico. Esta medida fue especialmente impopular entre los veteranos macedonios, que sentían que sus logros estaban siendo eclipsados por extranjeros. En respuesta, muchos expresaron su descontento abiertamente. Alejandro, furioso, despidió a varios de sus hombres, pero luego recapacitó. Organizó una reconciliación pública en Susa, en la que él mismo abrazó a los soldados, lloró y compartió un banquete con ellos. Fue una demostración de liderazgo, pero también una señal del frágil equilibrio interno del imperio. Al mismo tiempo, Alejandro había comenzado a cultivar una imagen casi divina. Aceptaba títulos y honores que lo equiparaban a los dioses, algo que incomodaba a muchos de sus oficiales griegos y macedonios. Promovía ceremonias orientales, rituales de corte, y exigía gestos de sumisión como la prosquinesis, una práctica persa que implicaba inclinarse ante el rey. Estas actitudes alimentaban rumores de alejamiento, incluso de locura. En privado, algunos generales comenzaron a conspirar, aunque sin una figura clara que pudiera sustituirlo. En ese contexto, Alejandro fue afectado por una enfermedad repentina. Se encontraba en Babilonia, preparando una expedición hacia Arabia. Tras un banquete con altos oficiales, comenzó a sufrir fiebre, dolores intensos y debilidad progresiva. Durante varios días, su estado empeoró. Los médicos no lograban estabilizarlo, y los informes sobre su salud eran contradictorios. Algunos sugirieron que había sido envenenado, aunque no hay pruebas concluyentes. Otros creen que pudo haber sido malaria, fiebre tifoidea o una infección intestinal. Lo cierto es que, el 10 de junio del año 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia, con apenas 32 años. Su muerte dejó un vacío inmenso. No había designado claramente a un sucesor. Según algunas fuentes, sus últimas palabras fueron «al más fuerte», en referencia al destino de su imperio. Otras versiones sostienen que entregó su anillo a su general Pérdicas, aunque sin proclamarlo formalmente como heredero. Su hijo con Roxana aún no había nacido. La incertidumbre derivó rápidamente en conflicto. Tras su muerte, sus generales, conocidos como los diádocos, comenzaron a disputarse el control del imperio. Lo que había sido una unidad bajo un solo mando se fragmentó en varias partes. Egipto fue tomado por Ptolomeo, Asia por Seleuco, Macedonia por Casandro, y otros territorios quedaron en disputa. Las guerras entre los diádocos se prolongarían durante décadas, y el sueño de un imperio unido bajo un solo gobernante se desvaneció para siempre. El cuerpo de Alejandro fue embalsamado y transportado hacia Egipto, donde Ptolomeo lo enterró en Alejandría.
Allí permaneció durante siglos como símbolo de poder y memoria imperial. Aunque el imperio que Alejandro creó se fragmentó poco después de su muerte, su legado persistió. Las ciudades que fundó, especialmente Alejandría, se convirtieron en centros de cultura, comercio y conocimiento. El mundo helenístico, mezcla de culturas griegas y orientales, dominó el Mediterráneo y Asia durante siglos. Y su figura, rodeada de mitos, exageraciones y admiración, se transformó en leyenda. El conquistador había muerto, pero su nombre seguiría vivo mucho después de su último aliento. Alejandro murió joven, pero su sombra fue larga. A los 32 años había conquistado un mundo que otros apenas habían imaginado. Su vida fue un viaje constante, no solo de conquista, sino de transformación. Desde príncipe macedonio, pasó a ser faraón en Egipto y gran rey en Persia. Quiso unir Oriente y Occidente, y en ese intento nació el mundo helenístico. No dejó un heredero claro, pero sí una nueva era. Las ciudades que fundó se convirtieron en faros de cultura y comercio durante siglos. Su nombre fue adoptado por emperadores, conquistadores y soñadores. Algunos lo llamaron héroe, otros tirano, pero nadie pudo ignorarlo. Se enfrentó a ejércitos, cruzó desiertos, escaló montañas y navegó ríos desconocidos. Persiguió un ideal que iba más allá de la victoria militar, la inmortalidad a través del recuerdo. Y en parte lo consiguió. Su imagen fue tallada en monedas, su historia contada por griegos, romanos y persas. Poetas, historiadores y reyes lo evocaron durante siglos. Incluso hoy, su nombre despierta fascinación. Alejandro no solo conquistó tierras, conquistó la imaginación de la humanidad. Y en esa memoria aún sigue cabalgando hacia el horizonte. Gracias por acompañarnos en la historia de Alejandro Magno. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para descubrir más nombres que hicieron historia. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima.